muy buenas noches. Bienvenidos a todos los presentes. Bienvenido en especial al profesor Edgar Adrián Muñiz Quesada. Nosotros somos el grupo conformado por la alumna Sánchez Espinosa Anabel Lisset, Moina Mendoza Alejandra Elizabeth, Kimin Baque Joana Mariana, Miranda Corte Shirley Michelle y Yesenia Merchan Neira. Nosotros vamos a presentar un tema muy importante que es acerca de la revolución industrial. Buenas noches, mi nombre es Kimi Joana. Yo voy a hablar sobre la revolución industrial. La expresión revolución industrial fue popularizada desde 1845 por el comunista Federico Engel, uno de los fundadores del socialismo científico, para describir una serie de cambios técnicos y económicos caracterizados por la sustitución de la energía física por energía mecánica, la transmisión de la fabricación a la producción fabril en el proceso de producción capitalista. La revolución industrial es un periodo histórico de cambio económico y social entre 1760 y 1840, que desembocó cambios sin precedentes en las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías en la producción en masa. El primer invento que permitió este método de producción fue la máquina de vapor de carbón. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y en las décadas de 1830 y 1840. Las innovaciones de esta primera revolución se extendieron por toda Europa. Esta expansión fue muy desigual. Bélgica y Francia, la más cercana a Gran Bretaña, fueron las primeras en seguir sus pasos, seguidas de Holanda y Alemania. Fuera de Europa, Estados Unidos y Japón, que iniciaron su revolución industrial. Pero mientras todo Europa Central iniciaba el proceso de industrialización, España siguió estancada en un mundo rural, basado en los cultivos clásicos de las tierras mediterráneas, por pocos cambios. Estas causas fueron la falta de demanda de productos industriales, el estado de la industria y grandes contrastes entre regiones. Entre estos cambios políticos, sociales y económicos, tenemos que los países desarrollados fue un factor muy importante en el sistema feudal, que terminó gracias a la revolución burguesa y la llegada del sistema monárquico a Gran Bretaña, lo que significó una prosperidad sin conflicto y llena de estabilidad. Por lo tanto, fue un país líder en comercio internacional y fue capaz de generar mucho capital y riqueza. Entre las características de la revolución industrial tenemos la mecanización y el sistema fabril. Esta trajo consigo un cambio significativo en los sistemas de producción, así como se produjeron en las fábricas la maquinaria y la energía, como la hidráulica o la energía de carbón. Tenemos también otras de las características, el carbón y el hierro, que esta es una de las más importantes por la revolución industrial, que fue el uso de las fuentes de energía. Uno de ellos, el carbón, que se introdujo como combustible en el siglo XIX, porque impulsó el gran invento de la época, la máquina de vapor. Además, comenzaron a utilizar rieles y vagones para facilitar la extracción y transporte de este mineral. Otra característica, tenemos lo que son los medios de transportes, que estos eran los que transportaban las materias primas y las mercancías que obligaban a Gran Bretaña a mejorar sus carreteras para construir un gran número de canales para aumentar la posibilidad de transporte fluvial. También tenemos lo que es el nacimiento del capitalismo, que el capitalismo es un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción y bienes adquiridos, y terminó con los restos del antiguo sistema feudal. Tenemos lo que son los cambios sociales, que surgió con la revolución industrial, que tenía muchas diferencias con épocas anteriores. Y otra característica, tenemos lo que es fuera de Europa, que se extendió gradualmente a otras partes de Europa.
aunque con algunas excepciones como España, donde el cambio tardó mucho, como antes lo mencioné, más lo que Estados Unidos fue el primer país industrializado fuera de Europa a fines del siglo XIX que había superado a Gran Bretaña en los términos de potencia industrial. Japón, por otro lado, comenzó su industrialización modernizando la industria textil. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la revolución industrial? La revolución agrícola, por ejemplo. Como se ha dicho, antes de la revolución industrial, la principal actividad económica era la agricultura. A medida que la población comenzó a crecer, fue muy necesario aumentar la producción de alimentos. Los obreros, los habitantes o los terratenientes tuvieron que adoptar nuevas técnicas, herramientas e inventos agrícolas como los fertilizantes para lograr que la agricultura tenga un buen crecimiento. Las nuevas herramientas y técnicas redujeron el número de agricultores porque se podía producir más con menos trabajadores. Tenemos también la revolución demográfica, es decir, los cambios en una mejor alimentación y calidad de vida fueron los factores que provocaron el crecimiento demográfico a partir del siglo XVIII. También tenemos las revoluciones burguesas, que fue la segunda mitad del siglo XVIII, se caracterizó por la reivindicación de la burguesía de tomar parte del poder político, entonces en manos del rey y la nobleza. Esto condujo a varias revoluciones, como la Revolución Francesa, y la entrada de la burguesía en posiciones de poder fue necesaria para el inicio de la Revolución Industrial. Estos cambios que siguieron a esta circunstancia fueron el aumento de la circulación de capitales, el desarrollo de la industria en manos privadas, el progreso de comercio y la aparición de nuevos inventos. Además, este proceso comenzó antes en Inglaterra, porque en el siglo XVII se produjo su revolución y con ella la desaparición del sistema feudal. Uno de los factores socioeconómicos, la supremacía comercial alcanzada por Gran Bretaña, le permitió acumular mucho capital, aunque concentrado en manos de unos pocos empresarios. Otro factor importante, como se señaló, fue la abundancia de la mano de obra disponible para la industria. Esto se debió a las mejoras en la tecnología agrícola que dejó a muchos agricultores desempleados y el crecimiento, obviamente, de la población. Uno de los factores geográficos también, entre las ventajas que tuvieron, llevaron a la industrialización de Gran Bretaña. Está la disponibilidad en ciertas materias primas dentro de su territorio. Entre ellos estaban el hierro y el carbón, esenciales para la industria y el transporte. Hablando de las causas, también existen las consecuencias de la revolución industrial. La consecuencia más importante de la industrialización fue la sustitución de la sociedad de clases. La aristocracia perdió su protagonismo anterior y, por otro lado, la burguesía, con su riqueza, fue imponiendo presión social hasta comenzar a exigir poder político. En este escenario, los devoradores de tierras fueron finalmente suplantados por la burguesía, cuyo privilegio social se basaba principalmente en la propiedad más que en la descendencia o la sangre. Los empresarios ganaron una riqueza no solo vendiendo sus productos y compitiendo, sino también pagando precios bajos por la mano de obra proporcionada por los trabajadores. Otra clase social que surgió de la revolución industrial fue el proletariado, que apareció en Europa en el siglo XVIII. Como resultado de la revolución agrícola y demográfica, hubo un éxodo masivo del campo a las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en un trabajador industrial, lo cual la propiedad de los medios de producción creó una frontera fundamental entre dos nuevas clases sociales, la burguesía y el proletariado. Ahora se la clasificará según su función en el proceso de producción. La aristocracia permaneció, sin embargo, y especialmente con los grandes terratenientes, quienes continuaron teniendo poder político y altos cargos en el ejército y la diplomacia. Etapas de la revolución industrial. La primera revolución industrial tuvo el mayor impacto en nuestras economías, pero el concepto de revolución industrial incluye tres etapas más, con cambios y
innovaciones muy importantes para el desarrollo de las sociedades. La segunda etapa de la revolución se da en 1850. En esta etapa se dio un salto muy importante en relación con las materias primas utilizadas para la producción. Además, se diversificó el uso de la energía. La tercera etapa de la revolución industrial se inició a mediados del siglo XX, gracias a las innovaciones en la informática y en la tecnología. La comunicación mejoró drásticamente. Es ahí donde entraron en escena las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. También se produjo lo que son la producción tecnológica, ya estaban automatizados. Y desde el 2011 podemos pensar que estamos en la cuarta etapa de la revolución industrial. Este proceso sigue prosperando y dando lugar a avances inimaginables como la robótica, el desarrollo de Internet, la autoproducción o las industrias inteligentes. Principales máquinas utilizadas. Las maquinarias que fueron utilizadas está la máquina de vapor, que se considera el invento más importante de la revolución industrial y fue el invento que permitió la aparición del ferrocarril, que este era el medio de transporte más característico debido a que provocó un cambio drástico a la movilización de mercancía y de las personas de la primera etapa de la revolución industrial. También está como principales máquinas el alumbrado eléctrico público, las lámparas que fueron las primeras formas de alumbrar la ciudad, y a finales del siglo XIX apareció ya la electricidad. Máquinas de coser. Estas ya existían antes de la revolución industrial, pero fue Elias Howe quien las mejoró logrando el uso de doble hilo. Y por último tenemos la máquina de hilar, que fue introducida en Inglaterra en el año 1741. Pero aunque su uso era efectivo para la industria textil, pasó por procesos para su mejoría, logrando así Jenny Mull una máquina hidráulica que producía un hilo mucho más resistente y de mucha mejor calidad. Buenas noches. La cronología de la revolución industrial. Es complicado establecer la cronología de la revolución industrial. En ese tiempo no había estadísticas fiables y fluidas como en la actualidad, pero queremos plantear igualmente una línea del tiempo donde podemos destacar cada año y ver lo significativo que fue la revolución industrial para nosotros. Tenemos en 1707, Inglaterra y Escocia firman el Acta de Unión y forman el Reino de la Gran Bretaña. Tenemos también en 1709, hubo la producción de hierro usando coque. Coque es un combustible sólido de modo de destilación del carbón. Y esto fue en reemplazo del carbón por parte de Abraham Darby. Tenemos en 1712 el invento de la máquina de vapor atmosférica por parte de Thomas Newcomen, antecedente de la máquina de vapor de Watt. Tenemos en 1720 la Gran Bretaña debe tolerar una crisis financiera muy grande. En 1733 se inventó la lanzadera volante por John Kay. En 1747 se logró hallar la cura contra el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad por carencia de vitamina C por parte del médico de nacionalidad escocesa James Lind. Tenemos en 1753 el ingeniero británico John Seaman publicó sus estudios sobre la fuerza energética del agua y el viento, lo que posibilitó hallar un reemplazo para la escasez del carbón. En 1754 la Gran Bretaña y Francia se enfrentan por la autoridad colonial. En 1760 James Hargreaves inventó la spinning jenny, montando sobre una estructura de madera entre 8 y 80 usos movidos por una rueca única, lo que multiplicó la producción de hilo. En 1764 fue el debut
de la máquina de hilar. En 1765, la invención del motor a vapor por el ingeniero escocés James Watt. 1768, la creación de la Waterframe por el barbero Richard Arkwright. Máquina de uso, la fuerza hidráulica para fabricar un hilado de mayor grosor. En 1776 aparecen publicadas las ideas liberales de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. En 1771 se inaugura el primer puente construido con hierro. En 1783 se inventó el método de pudelado para el refinanciamiento del hierro por parte de Henry Ford. 1785, la creación del telar mecánico por Edward Cartwright. 1786, tratado comercial entre Inglaterra y Francia. 1787, el primer barco construido con hierro es fabricado. 1789, Joseph Priestley es reconocido como quien fue capaz de aislar el oxígeno como gas y descubrir el rol esencial que cumple en nuestras vidas. 1793, guerra entre Inglaterra y Francia. Buenas noches. Continuando con la cronología de la Revolución Industrial, podemos indicar que en el año 1801 se aprueba el Acta General de Cercado, donde se cerraron las tierras comunales de modo legal, lo que ya se venía haciendo en la práctica. Aparece el telar mecánico con tarjetas perforadas, invención de Joseph Marie Jacquard. En 1819 existe el invento del telescopio por René Laennec. En 1825, Inglaterra por primera vez cuenta con una línea ferroviaria. En 1829 existe la aparición de la locomotora gracias a George Stephenson. En 1848 aparece la turbina a reacción de James Francis con un flujo mixto. En 1855 se produce un acero en serie por el procedimiento Bosemer. En 1880, turbina a impulsión de Pelton, de flujo transversal, donde las ruedas están rodeadas de cucharas, usadas en las centrales hidroeléctricas para aprovechar la energía del agua. En 1896 aparece el primer radiotransmisor por obra de Marconi. Y en 1906 surge la turbina de Kaplan, impulsada por la fuerza hidráulica, que cuenta con un rodete que hace las veces de la hélice en los barcos, de flujo axial. Como se ha podido observar, esta tarea nos ha servido tanto de manera individual como colectiva, ya que es un buen tema para poder mostrar de manera ordenada y clara cuáles son los factores que inciden en la aparición de la revolución industrial, por lo que nos generó grandes conocimientos a la hora de poder sintetizar la información. Es por eso que en base a toda la información recolectada podemos atestiguar que la revolución industrial es uno de los procesos históricos más importantes que le ha pasado al mundo. A través de esta exposición les entregamos nuestros conocimientos adquiridos en este tema y es así como culminamos con nuestra exposición. De antemano, muchas gracias por su atención.